Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a volver nosotros con más información y a exteriores, en este caso, para saludar a Matías Aguad con información importante, porque está con la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aynace. Hay mucha expectativa respecto de cómo se va a adherir la provincia a estas medidas que se han anunciado a nivel nacional. Matías, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Así es, Caro, como vos estás contando, vamos a tratar de profundizar un poquito más en los anuncios que se han hecho hace minutos aquí en Casa de Gobierno, en diálogo con la ministra. Muchas gracias por darnos la nota exclusiva. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, es un gusto saludar. Bueno, lo que ya se dijo, por ahora no hay muchos cambios, al menos hasta que llegue el decreto del presidente, ¿no? Nosotros mantuvimos hoy, ante la convocatoria del gobernador de la provincia, el doctor Juan Mansur, que frente a los anuncios realizados por el presidente de la Nación, ha consultado con el gabinete, con sobre todo la ministra de Salud y toda nuestra área sanitaria, sobre las restricciones emitidas. En primer lugar, el gobierno de la provincia considera totalmente acertadas todas las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación para el área metropolitana, esto es para el AMBA, dada la situación epidemiológica que ellos tienen hoy. ¿Que no es la misma que nosotros? Es sabido que el comportamiento de este virus tiene tiempos diferentes en el país, en el mundo, y nosotros hoy, afortunadamente, en la provincia, si bien tenemos una curva en crecimiento que nos preocupa mucho y de la que venimos hablando últimamente de una manera bastante enfática en el pedido de cumplimiento de protocolo y de conducta social, nosotros hoy en Tucumán no estamos en el mismo nivel de compromiso que están ellos. Por lo tanto, el gobernador de la provincia lo que ha dispuesto es que las medidas que ha tomado el presidente para el AMBA seguramente son el camino a seguir en caso de que nosotros tengamos la misma situación. A esto tenemos que decirle a la gente y pedirle que, una vez más, que entendamos que para la provincia de Tucumán la preservación de la actividad económica es fundamental. Nosotros desde el gobierno entendemos que lo que venimos diciendo, primero está la salud, que le podamos dar respuesta a todo aquel tucumano que nos requiera una respuesta de salud. Y segundo, está la situación económica de cada uno de los sectores y de cada una de las actividades. Para que la podamos mantener, nosotros necesitamos que se realice un cumplimiento estricto de los protocolos aprobados y presentados. Eso en cuanto a la actividad económica. Las actividades que tienen que ver con lo social, con las reuniones familiares, con aquellas cuestiones recreativas que no tienen esta incidencia económica y las cuestiones de circulación que no sea por razones de necesidad, le pedimos a la población una vez más que sobre todo en estos momentos donde tenemos una curva en crecimiento, respete las medidas sanitarias, trate de circular lo menos posible dentro de sus actividades para que de esta manera podamos cuidar la actividad económica y la presencialidad educativa. Hace poco se conoció la opinión de que gran parte de la sociedad pretende que haya mejores controles, no más restricciones, sino mejores controles que los que ya hay. Digo, ahí no hay una falta por parte de ustedes del gobierno. Queremos que comprendan, que todos podamos hacer un análisis razonable y racional de esto. La conducta individual de cada persona, no hay ninguna fuerza de seguridad en el mundo que la pueda controlar. Lo que hacemos en nuestros domicilios o en las actividades que sabemos están prohibidas y están restringidas es responsabilidad de cada uno. Indudablemente nosotros debemos, junto a la justicia, extremar los controles. Lo hacemos desde nuestra fuerza de seguridad, también lo deben hacer los señores intendentes en colaboración con la policía de la provincia y con la justicia. Entendemos que es así, pero por eso también le pedimos, apelamos a la responsabilidad social. Si a ustedes les parece que está bien el anuncio del presidente, significa que si acá aumentan los casos, la presencialidad volvería a la virtualidad, digamos, ¿no? Como pasó en el AMBA. De acuerdo a lo que ha hablado el gobernador de la provincia con el ministro de Educación, tal vez nos estamos anticipando a las medidas que se van a dictar en el día de mañana porque nosotros no conocemos todavía el contenido del instrumento legal nacional. Hubo un anuncio verbal, pero todavía no tenemos el instrumento. De acuerdo a lo conversado con el ministro de Educación,
En Tucumán hoy se mantiene la presencialidad educativa en este lapso de las próximas 2 semanas, sujeto a permanente monitoreo y evaluación con respecto a la situación epidemiológica. ¿Cómo evalúan la repercusión que tuvieron los anuncios? Puntualmente con la presencialidad justamente hubo manifestaciones, hubo fuertes críticas. Bueno, la ciudad de Buenos Aires va a poner un amparo. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros creemos que cada distrito tiene sus particularidades, tratamos de no tener opinión ni injerencia sobre la situación de cada uno, podemos hablar de la situación nuestra. Para nosotros hoy es muy importante que los chicos y los adolescentes puedan tener la contención educativa más allá del diseño curricular después de un año de no tener clases. Vamos, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Educación de la provincia, y es nuestra intención poder preservarlo, por supuesto, sin poner en riesgo el crecimiento de la curva epidemiológica. ¿Cuánto margen hay para no ir justamente como ha pasado con el AMBA? Creo que esto es algo que los números lo van a decir, pero más o menos, según la lo que se ha dicho estadística ahí, la tiene el Ministerio de Salud Pública y nosotros vamos sujetando nuestras decisiones con respecto a las restricciones a lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública de la provincia, que lleva un control exhaustivo de cómo se va comportando el virus. Ya hay algunas protestas afuera de Casa de Gobierno. ¿Qué se le dice a las personas, los sectores que, por ejemplo, los salones de fiestas ya están pidiendo volver a trabajar? ¿Cómo van a hacer con eso? ¿Hay posibilidad de ayudas económicas? Lamentablemente hay una normativa que es nacional, que no es de los anuncios que se hicieron en el día de ayer. Hay una normativa nacional que es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio del país, que no permite la realización de las actividades dentro del rubro salones de fiesta y otras actividades. Matías. Nosotros comprendemos que la situación económica es compleja, siempre estamos dispuestos al diálogo, pero entendemos que exponer a la gente de la actividad a realizar una marcha o una manifestación es ser irresponsable con respecto al comportamiento del virus y no es la manera de poder entablar un diálogo constructivo. Siempre abiertos al diálogo y a tratar de ayudar a los sectores. Ese indudablemente es uno de los sectores más complicados porque no es una cuestión de una definición de la provincia. Hay una prohibición a nivel nacional y para todo el territorio de Matías. Bien, le quieren hacer una pregunta desde el estudio. Sí, Caro, te Sí, escucho. Mati, te quería consultar respecto a esto que decía recién justamente la ministra, que no es una definición de la provincia, pero durante estos días hubo algunas definiciones desde el gobierno nacional, de alguna manera retando, ¿no?, a los gobernadores de las provincias porque no tomaban medidas específicas, facultad que se les había delegado, ¿no? ¿Cómo tomaron ellos, ¿no?, desde el gobierno provincial esto? Consulta cómo han tomado cierta molestia que se dice que está habiendo desde Presidencia con respecto a los gobernadores que no están acompañando estas medidas restrictivas del presidente puntualmente. No conozco, son comentarios, no conozco una información fehaciente al respecto. Bien, perfecto. ¿Comercio? ¿Cómo siguen los horarios con respecto a eso? ¿Va a haber cambios? ¿Se vuelve el horario corrido o se sigue con el habitual? El presidente ha anunciado que el comercio va a estar abierto hasta las 19 horas en AMBA. A nosotros nos parece que es una medida que en Tucumán en este momento es importante llevarla adelante por un tema de circulación justamente, que es uno de los tópicos sobre los que estamos trabajando estas restricciones. Por lo tanto, en el día de mañana anunciaríamos, una vez que conozcamos el contenido del decreto nacional, el comercio de 10 a 19 horas en la provincia de Tucumán. ¿Hay consenso con la Cámara de Comercio también o se estarían enterando ahora? Esta es una medida de tinte epidemiológico que no vamos a consultar con ninguno de los sectores justamente por ser una medida para preservar a la propia actividad. Es una actividad que va a permanecer abierta pero con una restricción horaria. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con aquellos sectores que dicen, más allá de que haya restricciones, vamos a seguir abriendo? Eso ya es cuestión que tiene que tomar intervención la justicia con el auxilio de la fuerza pública. Este tipo de declamaciones y de conductas seguramente son pasibles de una sanción penal que está tipificada y que tiene que ver
con la situación excepcional que estamos viviendo en esta pandemia. ¿Qué va a pasar con los gimnasios, por ejemplo? Hay tantos anuncios de idas y vueltas, por ejemplo, ¿gimnasios sí o no? Los gimnasios ya tuvieron su normativa aplicable con el decreto anterior y por el momento esa situación va a continuar igual. Bien, perfecto. Entonces esperamos los anuncios mañana oficializados en el COE, ¿verdad? Mañana, porque no lo podemos hacer ahora, tuvimos que suspender la reunión del COE a la espera del instrumento nacional. Bien, ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta ahí entonces algunas definiciones en este contexto de incertidumbre, ¿no? Con respecto a los anuncios que se conocieron ayer y los anuncios que se van a conocer oficialmente mañana, pero tuvimos aquí el adelanto ya de que en principio el comercio va a retornar al horario de la pandemia, digamos, que es el horario corrido desde las 10 de la mañana. Es lo que venía pidiendo el 19. sindicato, ¿no? El sindicato que estuvo reunido con la ministra hasta hace minutitos, estuvo aquí el secretario general Roque Brito reunido y justamente me parece que claramente tuvo que ver con esto que se va a conocer oficialmente mañana, pero que la ministra ya prácticamente lo da por hecho, ¿no? Bien, Matías. Gracias. Gracias. Bueno, Adiós. muy bien. Seguimos nosotros, José, con más información. Uno de los temas que recién decía la ministra, por lo pronto y en las siguientes 2 semanas, aparentemente y hasta ahora, las clases siguen de manera presencial. Acá en Tucumán no se han tomado definiciones al respecto. De todas formas, vamos a estar atentos mañana a esta reunión del Comité Operativo de Emergencia. Pero vamos a hablar de educación, vamos a hablar de este malestar que se ha generado a raíz de la suspensión en general